Lo de menos eso. Espacio. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestro webinar comunitario sobre dislexia. Hoy me acompañan la licenciada Camila Tomasetti y la licenciada Dana Pérez. Les voy a silenciar a todos, más que nada para que no tengamos dificultades en escuchar los soniditos hogareños, y más ahora en pandemia, ¿no? Que estamos tantos en casa. Así que por ahora los silencio, después les damos la palabra al final para que hagan preguntitas, ¿sí? Bueno, un poquito la idea de hoy, primero que nada, es presentarles que vamos a hacer una grabación de todo este webinar y lo vamos a subir a YouTube. Así que los que tengan reparo en salir en cámara, les pedimos por favor que detengan la cámara, ¿sí? Más que nada, esto lo queremos hacer porque hay gente que en el día de hoy se ha querido inscribir y no ha podido, y bueno, nos parece un buen trabajo el que hicimos y queremos después seguir compartiéndolo. Bueno, para comenzar les cuento un poquito quién soy yo. Yo soy Elizabeth González Montaner, soy psicóloga, profesora de yoga y directora del Centro Psicoeducar. El Centro Psicoeducar tiene 20 años de funcionamiento y nosotros desde el comienzo hemos trabajado todo lo que tenía que ver con trastorno del aprendizaje y dislexia. Y la verdad es que a lo largo de los años nos ha parecido muy importante empezar a difundir lo mejor que se pudiera estas temáticas, porque notamos que hay una distancia grande entre el momento en que se presentan las dificultades de lectoescritura y la consulta, ¿sí? Y esa distancia grande genera bastante perturbación en los chicos y en las familias. Entonces, este tipo de encuentro comunitario, en donde abrimos los profesionales todo lo que tiene que ver con la situación de comprender y de pensar qué está pasando, puede ayudar muchísimo a que ustedes, en el caso de necesitarlo, hagan la consulta y la detención temprana y a tiempo. Cuanto más chiquitos, mejor, ¿sí? Bueno, les cuento además que por qué convoca tanto la dislexia en Psicoeducar. De alguna forma, yo a lo largo de la vida, y más que nada cuando he sido madre, de esto hace 24 años ya, he descubierto que tengo rasgos disléxicos. Así que les quiero contar cómo era mi manera de pensar la situación cuando era chiquita y qué cosas me pasaban, ¿sí? Lo más interesante que me pasaba, esperen, bánquenme que estoy tratando de, no sé por qué, yo puse admitir a todos, esperen que voy a volver a poner admitir a todos, así, porque si no van cayendo, hay muchos inscriptos, entonces ahí va. Bueno, yo les quería dibujar acá, pero a ver, espero poder, acá, ahí va, ahora sí. Bueno, soy malísima dibujando, pero en conmemoración de la temática que tenemos que trabajar y de lo que a mí me pasó cuando era chica, esto es primero y segundo grado, ¿sí? Les voy a contar y a mostrar las temáticas que a mí me sucedían, ¿sí? Cuando estaba sentada en el pizarrón, además de no ver, porque bueno, empiezo a usar anteojos recién a los 10, así que se imaginan lo difícil que era para mí, importante porque a veces hay correlatos de temáticas también y de necesidad de chequear los sentidos, ¿sí? Tanto en la audición como en la visión. Bueno, yo veía estas montañitas, ¿sí? Que para mí no se asemejaba a una M, ¿sí? Veía esta famosa E que era encima inicial de Elizabeth, de mi nombre. Por otro lado, la seño nos iba enseñando la W, ¿sí? Y para colmo de complicado, se me venía el 3, ¿sí? Bueno, con todo esto, ¿qué hacía mi mente en el momento en que yo tenía 6 años? Esto hacía. ¡Truc! Pensar en una flor. Y me la pasaba pensando en la flor. Y bueno, además le agregaba cosas, ¿sí? O sea, cosas en el sentido de todo lo que se me podía imaginar en el momento.
siempre tuve una mente muy creativa, con mucha capacidad de imaginación, por eso vieron que la contraseña de hoy era creativo. Y bueno, nada, esto era un proceso permanente en mi vida, y después a lo largo de la disertación les voy a contar otras anécdotas que he tenido. A pesar de tener esto, es interesante pensar que no visualizaba ninguna de las letras, ¿sí? Y cuando hicimos esta preparatoria del webinar, justamente Cami, que ahora les voy a ir dando la palabra, la licenciada Tomasetti, me decía, bueno, mirá las intervenciones que se podían hacer, ¿no? Explicarte que esta letra significaba mamá, ¿no? No sé, Cami, si querés empezar Hola, a ¿cómo contar. están? Ahí Ahí va, saqué de mudo el micrófono. Sí, lo que yo dale. estaba diciendo es que a cada letra, a cada partecita de la flor, le íbamos agregando una palabra para que ella ayude a la memoria y a recordar y diferenciar estas letras a partir de su lógica, ¿no? Es decir, si la lógica de Eli en este caso era ver una flor, bueno, en esa flor intervenir para poder diferenciar. Por ejemplo, a un costado la de Eli, arriba, la parte de arriba del pétalo es la de mamá, Miren lo que me cuesta igual, ¿eh? el 3 números, 1, 2, 3, y abajo la W de Walter, por ejemplo. Ahí Entonces va. con esa ayuda a memoria, cada vez que se le viene a la mente la flor, se le viene a la mente también justamente cada palabra y ayuda al reconocimiento, ¿no? Como una Ahí va. posible intervención. Buenísimo. Por eso, fíjense que también los que nos acompañan tienen que ser creativos. Lo más Fundamental de interesante, esto es eh, justamente eso, ¿no? Que la dislexia no tiene que ver con una dificultad en el aprender, sino que justamente ese aprendizaje que van a tener estos niños y adolescentes con dislexia tiene que ver más con la creatividad, con la imaginación, ¿no? a tal punto que se ha dejado ya de pensar en un trastorno, hemos evolucionado a pensarlo como un estilo cognitivo, y hay quienes lo piensan como un don, ¿sí? Yo estoy bastante ahí, cercana a pensarlo, a pesar de que hay sufrimiento, y por eso es importante los tratamientos y las intervenciones tempranas. Si no, los esfuerzos que uno tiene que hacer para poder superar y compensar son muchos, y en algunos casos pueden ser realmente un nivel de frustración que hace que se detenga el proceso de desarrollo potencial de la persona. Bueno, ahí les voy a ir compartiendo pantalla porque va a comenzar Cami con su disertación, así que la voy a ir haciendo, ahí va. Bueno, un poco mientras ella va compartiendo la pantalla, lo más interesante e importante que nosotros queremos es que ustedes puedan Perdón, ir Eli, creo que armándose tenés que preguntitas. dejar de compartir tu Sí, pantalla, así yo... dejar de compartir, tenés razón. Ahí va, perfecto. Wow, ¿cuántos? Hola a todos, ahora los veo. A ver, ahí está. Acuérdense que estamos filmando y que vamos a subir a YouTube por las dudas que a alguno le moleste tener la cámara, ¿sí? No les molesta, desde ya no hay problema, al contrario, les agradecemos a todos la convocatoria, ¿sí? El estar, porque la verdad es que vimos un nivel de repercusión enorme en la cantidad de inscriptos, no nos imaginábamos tantos inscriptos, nos alegró mucho. Ahí va. Bueno, voy a empezar con... Ahí está. Bueno, ¿cómo están todos y todas? Voy a empezar a explicar un poquito, yo soy psicopedagoga, voy a empezar a explicar un poquito lo que es la dislexia, la definición, cómo sería el rol de los padres desde un nivel pedagógico. Luego mis colegas van a explicar desde la parte psicológica cómo es que los impactos emocionales que puede tener la dislexia como consecuencia, como causa de una dificultad específica. Y al principio voy a empezar a explicar un poquito de la historia y los orígenes acerca de esta condición, ¿sí? Bueno, si nos ponemos a pensar, la dislexia es una dificultad que pudo estar desde siempre, incluso desde antes de que se haya inventado la literatura. Sabemos que
lectura y escritura es una invención y es una característica propia que tiene el ser humano, y que justamente se creó muchos años después de que se haya inventado, de que haya surgido la especie humana, ¿sí? Bueno, acá tengo una foto, perdón, de los tiempos prehistóricos. ¿Se imaginan a alguna persona que no haya podido leer estos símbolos de las cuevas y que al salir haya sido devorado por no entender estos símbolos? Bueno, la dislexia hoy en día no es tan dramática, sí, pero sí es importante trabajarla desde edades tempranas porque podría afectar el rendimiento cognitivo y emocional, que como dijimos luego mis colegas van a explicar en relación a esto en profundidad. Para reflexionar un poco, las letras son símbolos que representan un código común de comunicación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el lenguaje escrito. Y es un fenómeno mundial, este tema de la comunicación escrita. Si bien va cambiando a lo largo de las culturas y de los distintos países del mundo, pero, por ejemplo, nuestra lengua es alfabética y silábica y se escribe de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí? Son convenciones, son invenciones culturales que dependen de cada país, como había dicho, ¿sí? Si bien la dislexia es un fenómeno mundial, en algunos países se incrementa más que en otros. Nuestro lenguaje es silábico, ¿qué significa? Que cada letra se corresponde con un sonido, ¿sí? Eso es la correspondencia, fonema-grafema. En cambio, en los países de habla inglés, lo que se dice es distinto a lo que se escribe, ¿sí? Acá estamos viendo cómo es que es tan distinto este código escrito, que si bien es una invención mundial. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los orígenes. En una primera etapa apareció lo que es la identificación de este problema, ¿no? Que obviamente vino aparejado cuando se creó el sistema de escritura y lectura, que en un principio era dirigido a una pequeña parte de la población, ¿sí? No todas las personas, menos mujeres, eran aptas para poder leer y escribir. Una primera etapa son los orígenes de la dislexia, que se identificaron personas con problemas de lenguaje y escritura. Lo primero que se identificó eran pacientes con dislexia adquirida, es decir, que habían tenido un desarrollo normolector y que habían tenido algún accidente o alguna dificultad, y eso hizo que perdieran esta capacidad para leer y escribir como antes. Luego aparece la dislexia evolutiva, que ya se identifica desde el nacimiento. A medida que se van alfabetizando en los primeros años, se descubre que está esta condición. Una segunda etapa, que es la dislexia del desarrollo, que es la que comenté recién, la evolutiva, y empiezan a hablarse sobre las causas y características y consecuencias de esta dificultad. Luego hubo una tercera etapa de evolución que se extiende, se profundiza en mayor descubrimiento acerca de esta dificultad, y se extiende a un mayor número de profesionales de la salud y de la educación. Y luego las teorías modernas que pusieron en base, digamos, el conocimiento actual de la dislexia, que obviamente se sigue año a año evolucionando. Referencias del término. El primero que habló en relación a este término es Berlín de Stuttgart, hace muchísimos años, 1872, en Alemania, que describió a un paciente que era un adulto con dislexia adquirida, ¿sí? Que tenía una lesión cerebral. Luego Kussmaul, que él empezó a utilizar el término word blindness, que significa ceguera para las palabras, ¿sí? Que también tuvo una pérdida en la capacidad de leer. Y después tenemos a Bateman, que también usó el término alexia como una forma de amnesia verbal, ¿sí? Como que pierde la capacidad de lectura, y que tiene un déficit en la memoria en el significado convencional de los símbolos gráficos. Y luego Dejerin localizó la lesión responsable de estas dificultades, ¿sí? Es decir que fue el primero en hablar que hay áreas del cerebro que están implicadas en la dislexia.
Por eso vamos a ver que es una dificultad neurobiológica, porque está comprobado científicamente que hay áreas del cerebro que están menos activadas que cuando una persona que no presenta dislexia efectúa el acto lector. ¿Sí? Vamos a ver acá un poco las distintas partes del cerebro. Si bien todo está conectado y el cerebro funciona como un todo, hay distintas áreas que están relacionadas a distintos procesos cerebrales, ¿sí? Tenemos el lóbulo parietal, que son los procesos somatosensoriales, luego tenemos el lóbulo occipital, que es todo lo perceptivo y visual, el cerebelo, que precisa y controla los procesos motrices, el lóbulo frontal, que es lo exclusivo de la especie humana, porque acá se encuentra todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas y las funciones cerebrales superiores, que tiene que ver con el lenguaje, la memoria, la planificación, la autonomía, la toma de iniciativa, y el lóbulo temporal, que también tiene que ver con el lenguaje, la memoria y las emociones. Bueno, ahora sí vamos a definir en profundidad lo que es la dislexia. La dislexia es una dificultad puntual, específica en la lectura precisa y fluida. Lo que está afectada es la fluidez lectora, ¿sí? Y la exactitud, es decir, que se cometen muchos errores cuando se lee y cuando se escribe, ya sean omisiones, sustituciones, inversiones, rotacismos, es decir, se lee una letra por otra, en vez de leer la P, se lee la D, por ejemplo, en vez de decir pelota, leen delota. También hay inversiones de sílabas, por ejemplo, en vez de leer an, se lee na, que es algo muy común. Y bueno, todo esto hace que se cometan errores, que también vamos a ver luego que afecta a lo que es la comprensión. Hay un compromiso en la automatización del proceso lector. Es decir, sí se puede leer, pero no en forma automática. ¿Sí? Esto lo voy a explicar luego más adelante, cuando entre en profundidad a describir las características. Es una condición permanente, ¿sí? Decimos que es un estilo cerebral, no es una enfermedad, por eso no hablamos de cura, y decimos que persiste en la adultez porque se compensa, se buscan formas de compensar esta dificultad. Y es de origen neurobiológico. Es importante determinarlos con técnicas específicas tempranamente, porque cuanto antes se intervenga va a ser mejor para el pronóstico del niño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuanto más chicos somos, el cerebro es más plástico. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a las nuevas situaciones del entorno y aprender en función de ello. La dislexia, a partir del DSM-5, que es el manual psiquiátrico para establecerlos, y psicológico para establecer los diagnósticos, va a hablar de lo que es, va a decir que la dislexia deja de llamarse dislexia para llamarse trastorno específico de aprendizaje. Nosotras como equipo pensamos seguirlo llamando dislexia, más que nada por la repercusión que tiene llamarlo trastorno específico de aprendizaje, y también porque es más conocida y más llegada a la palabra. Desde el DSM-4 estaban las DEA, que son las dificultades específicas de aprendizaje, que engloba lo que es dislexia, disgrafía y discalculia. En la disgrafía va a estar afectada todo lo que es la parte visomotora y visomanual, lo que tiene que ver con el trazado del grafismo y la motricidad fina, y la discalculia, lo que tiene que ver con un déficit en el razonamiento y en la parte del cálculo matemático. Las características de la dislexia: es importante poder establecer en principio un diagnóstico diferencial, porque las dificultades de lectura pueden estar presentes en otras dificultades que no necesariamente son dislexia. Entonces es importante poder hacer un diagnóstico. En principio, una de las características primordiales que tiene es que en la dislexia hay una inteligencia promedio superior. Con esto quiere decir que las capacidades del individuo para adaptarse al entorno son las esperables. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? En principio, los datos que tienen que ver con el embarazo, el nacimiento y luego los datos evolutivos del desarrollo fueron acordes a su edad cronológica.
todo lo que tiene que ver con lo que es la alimentación, con lo que es la bipedestación, el control de esfínteres, fueron esperables a su edad, es decir, no hay un retraso en la adquisición de estas habilidades, excepto en la lengua oral, que sí se conoce actualmente que hay muchos niños que presentaron dificultades en el lenguaje oral y que luego presentan una correspondencia en el lenguaje escrito. ¿Sí? Porque dijimos que el lenguaje escrito es otra forma de comunicarse al igual que el oral, entonces hay una relación. Por ejemplo, hay niños que tuvieron una dislalia, dificultades en la pronunciación, algún trastorno fonológico, expresivo, comprensivo, y esto hizo que luego se plasme en la escritura. Lo mismo con los trastornos de fluidez verbal, como es una tartamudez, como es, por ejemplo, la verborragia, que también genera dificultades en la lengua escrita. Bien, y también se confirma el diagnóstico con una prueba estandarizada de inteligencia que se toma por un profesional especializado en dislexia, que pueden ser psicopedagogos, pueden ser psicólogos de la educación, pueden ser también neurólogos especializados en dislexia, que justamente se toma, por ejemplo, actualmente el DSM, no, el WISC-5, que lo que hace es medir las distintas habilidades que hacen a lo que es la inteligencia y lo que es el aprendizaje. Sino también está el test matrices, que también mide la inteligencia, pero desde una parte más objetiva y no se tiene tanto en cuenta el lenguaje, porque en el WIS sí interviene mucho lo que es el lenguaje, y sabemos que la dislexia justamente está afectada, el lenguaje. Otra de las características importantes es que hubo oportunidades socioculturales y de enseñanza adecuadas. Es decir que el entorno, las capacidades del entorno fueron las adecuadas para que el niño, la estimulación fue la necesaria para que el niño pueda adquirir la lectoescritura. Y sin embargo esto no ocurrió, entonces no se debe a una cuestión del medio. También hay una ausencia en lo que tiene que ver con lo sensorial, porque si habría alguna dificultad auditiva o visual, se debería a esta cuestión y no a la dislexia. Como dijimos, afecta la comprensión lectora, porque al no leer en forma fluida, y al leer con muchas vacilaciones, y al no poder automatizar el acto lector, esto hace que no se comprenda. También lo que hacen muchas veces, sobre todo porque ellos saben que leen lento, entonces tratan de apresurar su lectura, y apenas ven una palabra, la tienden a adivinar. Por ejemplo, en vez de leer corazón, leen caparazón. Y esto hace que no se comprenda lo que se lee, pero no por una cuestión de que no entienden, sino porque hay errores en lo escrito. También afecta lo que es el desarrollo del vocabulario. Son chicos que también les cuesta organizar quizás un discurso oralmente o plasmar su idea, la idea que tienen, poder plasmarla tanto en la lengua, en la escritura, como tener coherencia y cohesión en lo que se dice oralmente, como que no pueden traer las palabras para poder expresarlas. Esto tiene que ver todo con el lenguaje. También hay dificultades de ortografía. Si las personas que leen y escriben y no tienen dislexia, les cuesta la ortografía, imagínense una persona que le cuesta poder decodificar lo que dice un texto. Entonces no hay lugar para poder ver con qué letras se escribe, si va con B corta, con B larga, así que también presentan dificultades en la ortografía. Es por esto que no pueden retener las palabras y poder evocarlas rápidamente cuando la tienen en la cabeza, poder plasmarla. También está afectada la memoria verbal, como dijimos. La memoria verbal tiene que ver con recordar los días, los meses, recordar los temas vistos en las clases, recordar también los nombres de los compañeros, los rostros de las personas. También lo que está afectado, como había dicho antes, es el procesador cerebral fonológico. Es una parte del cerebro que de lo que se encarga es de automatizar la relación que hay entre las letras y los sonidos, esta correspondencia fonema-grafema. Con esto
quiero decir que nosotros, las personas, cuando leemos una oración, por ejemplo, no tenemos que andar pensando en qué letra lleva o cómo suena la P con la E, si queremos decir pelota, no andamos pensando cómo se escribe. Directamente la leemos rápido porque nuestro cerebro la tiene automatizada la palabra. A estas personas con dislexia justamente no tienen esta automatización o tienen una baja activación en el proceso cerebral fonológico. Por eso es que les cuesta poder automatizar. Cada vez que leen una palabra es como si la volvieran a empezar a leer de nuevo, porque tienen que volver a pensar de nuevo. La P con la E, P, la L con la O, LO, y cuando están recién iniciándose, lo que tienen es que por ahí quieren leer pelota y leen la P con la E, P, la L con la O, LO. Y cuando leen LO, se quedan con LO y se olvidan que antes habían dicho P. Entonces no pueden, ¿cómo no me sale la palabra? No pueden Integrar. juntar toda la Claro. palabra para poder leerla. Como la memoria está afectada, también lo que es la memoria a largo plazo. Como dije anteriormente, dificultades para recordar letras, acá, nombres, palabras. Es una condición distinta de procesar la información, porque intervienen otras áreas del cerebro para poder efectuar el acto lector. ¿Se puede comprobar mediante técnicas? La respuesta es que sí, se puede comprobar por técnicas de neuroimagen, porque como había dicho, es una condición neurobiológica, por lo tanto se puede visibilizar si tenemos un grupo control de normolectores. Cuando digo normolectores me refiero a personas que tienen un desarrollo de lectura y escritura normal. Si cuando ellos leen se activan ciertas áreas del cerebro. En cambio, cuando lee una persona con dislexia, se activan otras zonas o hay zonas que están menos activadas. Y ahí se ve esta diferencia. ¿Cuáles son las ventajas? Un poco como hablaba Eli, las ventajas son la creatividad, también tienen buena percepción visoespacial, que es esta capacidad para poder manipular los objetos mentalmente, y obviamente esto siempre, yo hablo desde la generalidad, pero la dislexia es algo que cada persona lo vive desde su individualidad, como cualquier otra cuestión, desde la singularidad, y cada uno tiene sus cuestiones personales, que lo que hay que hacer justamente es poder buscar y visibilizar cuáles son las potencialidades para poder trabajar lo que es la autoestima y la motivación, sobre todo en el aprendizaje, que es el área en donde está afectada la dislexia. Bueno, y también la generalización, ¿sí? Ahora que me acordé, una neurolingüista española que se dedica a la investigación, que se llama Luz Relo. Ella es una persona con dislexia que desarrolló aplicaciones, que luego voy a describir algunas de las aplicaciones para trabajar la dislexia, y ella lo que dice es que tienen un gran poder de generalización. ¿Qué significa esto? Que pueden, en base a un tema visto, pueden abstraerse de ese tema y esa misma situación transferirla a otra. ¿Esto sirve para qué? Para poder visibilizar posibles causas y consecuencias en un problema quizás desconocido. Y esto es una habilidad que sirve para, por ejemplo, trabajar en un lugar donde se planifiquen estrategias, se puedan planificar distintas cuestiones, distintos problemas, gestionar, y todo esto está bueno para tener en cuenta cómo es que estas personas, sumada a la creatividad, pueden usar esa potencialidad, ese recurso propio para el trabajo, por ejemplo. Acá tenemos, bueno, un poco lo que había explicado, ¿no? La percepción visoespacial, el pensamiento creativo, y ver la importancia de ver las potencialidades en la singularidad, que seguramente cada uno desde la individualidad tiene muchísimas más de cuestiones positivas. Otra de las características, que la dislexia es hereditaria, ¿sí? Esto hereditario significa que se hereda la información genética de padres a hijos.
Y en este sentido, la dislexia es hereditaria. Hay una prevalencia del 40% en hermanos, y hay una prevalencia entre el 29 y el 49% en padres que presentan dislexia. La causa es desconocida. Si bien se está investigando y se están haciendo, todavía se sigue trabajando, todavía se desconoce qué es lo que lo provoca. Sí sabemos que es hereditario. Bueno, para reforzar un poco, la dislexia implica un cerebro, me está tapando la cámara, ahí está, que se procesa de manera diferente. Hablamos de compensación y no de cura, y acá habíamos hablado de la importancia de esto de la generalización, que era un recurso positivo que tenían como una ventaja. En la dislexia se habilitan el desarrollo de destrezas que no son las convencionales o no son las aceptadas, o quizás no son las aceptadas para la sociedad. Y a veces son también desconocidas para la propia persona. Por ejemplo, está la cuestión de la escuela, que lo que busca la enseñanza sistemática, institucionalizada, que es la escuela. Hay una sola forma de aprender, que es a través de la lectura y la escritura. Si se pensara algún modelo multisensorial donde se podría trabajar desde otro lado, ya sea desde un canal más visual o desde otra perspectiva, o más la oralidad, más la creatividad, ahí los niños con dislexia fallarían mucho menos en la escuela, porque justamente el déficit está en esa cuestión, ¿no? Ahí también hay una cuestión de la educación, que ahí está fallando también. A mí, un segundo, por favor, Sí. fíjate si podés admitir, porque yo no tengo posibilidad de admitir. Hay Perdón. participantes en sala de espera, recién me avisa Dana. Pone admitir todos, porque en realidad vamos a confiar en donde dice participantes, donde tenés tengo una sola participantes. persona. Bueno, que ya la admitila. confirmé. Perfecto, listo. Ahí está. Bueno, ahora voy a hablar un poco del rol de padres. Igualmente mis colegas van a profundizar más sobre la cuestión psicológica y emocional de cómo influyen los padres en los niños, ¿sí? En principio, cuando el niño recién es diagnosticado, hay que primero buscar información y averiguar un poco acerca de esta dificultad. ¿Qué es? Luego, informarse con un profesional habilitado, que ya dijimos cuáles podrían ser. La importancia de ver las ventajas y las potencialidades y la percepción optimista de la condición. Lo primero que hay que hacer es comunicar a la escuela, ¿sí?, sobre esta dificultad para las que la escuela esté al tanto, y poner en contacto al profesional con la escuela. Es importante que las tres partes, que son la familia, la escuela y el profesional, puedan trabajar en conjunto. Y no solamente comprometerse con el tratamiento e ir a las terapias, sino también poder seguir las orientaciones. Es algo que se tiene que ejercitar todos los días un ratito. Y bueno, acá dijimos el tema de las orientaciones. Los padres tienen que tener un seguimiento de las actividades escolares. ¿Por qué? Porque si las actividades no están siendo acordes o no están siendo adaptadas para el niño, hay una ley de dislexia que tenemos en Argentina, que lo que hace esta ley es justamente realizar lo que dice es que las personas con dislexia tienen derecho a poder acceder a los contenidos de una manera distinta de la forma que ellos puedan, ¿sí? Así que se puede modificar los textos, se puede simplificar información, se puede cambiar el tipo de letra a imprenta mayúscula si es que el niño no puede trabajar con otro tipo de letra, se puede permitir que el niño escriba con la letra que él necesite, si es que la cursiva le lleva mucho esfuerzo y dedicación. Porque sabemos que ya hay una condición neurológica, ¿sí? Entonces es importante poder, si no puede acceder a los contenidos de la misma forma que sus compañeros, sí poder adaptarlos. Realizar las tareas en periodos cortos.
sabemos que les lleva mucho más trabajo a los niños con dislexia poder realizar las actividades. Entonces es importante trabajar por periodos cortos, siempre anticipándoles las actividades para mayor organización. ¿Sí? Es decir, bueno, ahora vamos a hacer un rato, después si querés descansar hacemos otro rato, o todos los días hacemos un ratito. Y lo importante de alentarlos para motivar los logros. Acá, bueno, nombro lo de la ley, que gracias a la ley de dislexia se pueden adaptar los contenidos para el niño, ¿sí? Y la importancia de promover espacios de lectura en familia. Recordemos que si los padres muestran un gusto por la lectura, los niños lo toman como un modelo a seguir. Bueno, acá voy a hablar un poco de las estrategias generales, si bien hay muchas y pueden ser distintas según cada caso, acá hay algunas generales. Como había dicho, trabajar con imprenta mayúscula, sobre todo en letras rellenas y con doble línea, para favorecer el reconocimiento, que yo justamente, intencionalmente, todas las presentaciones que presenté las hice en imprenta mayúscula y letras rellenadas y grandes, para favorecer el reconocimiento y evitar o reducir la cantidad de errores que podría tener una persona con dislexia que esté leyendo en este momento. También, bueno, marcar los datos claves para la comprensión lectora, es decir, si vamos a hacer si tiene una consigna demasiado extensa, se puede acortar por partes, y se pueden marcar las acciones o hacer dibujos o apoyo gráfico para que puedan entender lo que están leyendo. Usar alternativas de evaluación, por ejemplo, trabajar la oralidad, utilizar otros canales de apropiación de los contenidos que no sea solo mediante lo visual, también la información puede ingresar vía auditiva. Bueno, ahora está hablando mucho de los chicos. ¿Qué pasa con los adultos? Que, sobre todo porque antes no era tan conocido y antes no era tan diagnosticada la dislexia. Entonces, ¿qué pasa con los adultos que se dan cuenta que toda la vida tuvieron dificultades y están viendo esto y dicen, yo creo que tengo dislexia? Bueno, nunca es tarde, el aprendizaje es toda la vida, ¿sí? Así que siempre lo importante es tener la esperanza para cualquier cuestión. Dice que si la dislexia no es tratada en la niñez, las dificultades persistirán y con buen entrenamiento y compromiso se puede mejorar en la adultez también. Nunca es tarde. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los famosos que tuvieron dislexia. Está Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Thomas Alva Edison, Albert Einstein y Cher. Es decir, que grandes personajes de la historia llegaron muy lejos con esta condición. Esto nos abre una posibilidad para pensar esta dificultad y que se puede. Y en lo que es el tratamiento de la dislexia, voy a explicar algunos de los ejercicios que se puede trabajar, sobre todo para el reconocimiento. Tenemos que, esto va a depender también del nivel que tenga el niño. Tenemos, por ejemplo, sopas de letras, que ayuda a lo que es el reconocimiento, también la memoria. El ahorcado, ya que hay que decodificar exactamente las letras con sus sonidos. Y también tenemos, por ejemplo, para ordenar las sílabas, estos los niños que están en proceso de alfabetización. Acá seguimos. También lo que tiene que ver con la orientación espacial, derecha, izquierda, arriba, abajo, como decía Eli en un principio, lo de la flor, que por ejemplo el 3 podía ser también una E, esto es porque la cuestión espacial no está bien definida. Entonces, bueno, con este tipo de ejercicios, ¿para qué lado mira, por ejemplo, la abeja o el avión? Esto ayuda y estimula toda esta parte espacial. También lo mismo con las letras. Y bueno, otra actividad también, colorear las palabras, para las que forman las palabras. En internet la verdad que hay un montón de recursos, un montón de actividades de dislexia que también se pueden trabajar y descargar desde las casas para poder estimular y profundizar esta cuestión. Aplicaciones. Bueno, las aplicaciones hay algunas que son pagas,
Todas estas son gratuitas, por eso las traje acá y tienen buena calificación. La primera se llama Detective Change Dyslexia, que como había dicho, quien creó esta aplicación es Luz Relo, la que había mencionado anteriormente, esta persona con dislexia. Está muy buena esta aplicación porque se puede trabajar, el usuario puede ser un profesional o puede ser un paciente, y tiene dos partes, una que es de detección, que te permite ver si podría haber algún rasgo de dislexia, si es posiblemente que haya una dislexia, y luego actividades específicas para estimular lo que es la dislexia. Lo que tiene que ver con el diagnóstico es bastante completo, ¿sí? Así que bueno, está bueno para poder trabajar. Tiene que ver con lo que es el reconocimiento, hay que nombrar distintas sílabas, lectura de palabras inventadas, y distintas cuestiones que están afectadas en la dislexia. Después tenemos Voice Stream Reader, que es un lector, es una aplicación que lee con audio todos los textos que pueden estar, por ejemplo, en PDF, en otros formatos, se coloca el texto y esta aplicación la lee para que la persona no tenga que leerla por todo el trabajo que le lleva. Esto es más que nada para adolescentes o para personas con dislexia que están en la universidad y por ahí tienen textos muy extensos para leer y les lleva mucho trabajo y esfuerzo. Esta aplicación ayuda para que la información, como decía anteriormente, entre por otro canal. Luego está la aplicación Galexia, que esta aplicación es para la fluidez lectora, si bien tiene todo un contexto para niños, en la Galaxia también se puede trabajar con adultos. Son distintas, la persona va a otro mundo y a otra galaxia y lo que tiene que hacer es hacer distintos ejercicios para la fluidez lectora, y está bueno porque se puede trabajar la dificultad desde el interés y a través del juego, que es lo que trabajamos mucho en la terapia también, ¿no? El juego que estimula y que se trabaja el aprendizaje desde otro lado y desde la motivación sobre todo. Y luego acá hay otras 3 aplicaciones que no son específicas de dislexia, pero sí son para trabajar la alfabetización y el reconocimiento, y también sirven, por ejemplo, el dominó, que tiene que ordenar las sílabas y formar las palabras, la búsqueda de la palabra, y ABCDino es más para niños que recién se están alfabetizando y que están en el reconocimiento de letras, te ayuda con el dedo, por ejemplo, a hacer el trazado del grafismo y demás. Bueno, y para terminar voy a decir una frase que dice: si un niño no puede aprender a la manera que enseñamos, quizás debemos enseñarle a la manera que él aprende. Bueno, gracias. Bueno, Camé, excelente. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora sigo yo, banquen que sí, te tengo pasamos. que poner como... Interesante todo. Yo me quedé pensando en tantas cosas porque, bueno, por ejemplo, les cuento, mientras tanto, que yo uso la gomita de pelo para distinguir la derecha, ¿sí? Si no, no lo logro distinguir. Esto de la lateralización, estos fueron los primeros signos que noté en mi hijo más chiquito, que bueno, cuando era chiquito le costaba ahí va, voy a ir compartiendo mi pantalla. Ahí va. Bueno, parte de esta presentación también me ayudó Nico, que es mi hijo, que él tiene esta condición. Esperen que no sé por qué, no puedo ir para atrás. Ahí va. Ahí va. Bueno, un poco la idea, primero que nada, es contarle esta diferencia de cumpleaños feliz. Qué distinto que es la cantidad de años que existe en nuestro cerebro, ¿sí? Que es 200.000 años y es la torta grande, y cuánto hace que leemos, que hace nada, 6.000 años. Esto es re importante porque tenemos que construir la lectura en nuestro cerebro, pero nuestro cerebro no es lector, no viene el lector. Esto es muy importante. Cuando Cami contaba este tema del reconocimiento de caras, el reconocimiento de letras y el reconocimiento de caras están ubicados en la misma zona cerebral, ¿sí?
importante eso, porque ¿qué pasa? En los cerebros disléxicos se usa esa misma zona cerebral, que es el reconocimiento de caras naturalmente, ¿sí?, para tratar de identificar las letras, pero es ahí donde está difícil, y por eso hoy escuchaba en las investigaciones de, justamente, bueno, lo de los audios, a mí me sirve un montón, mucho más escuchar y hablar que escribir y leer, como se imaginan, de un investigador que planteaba la cantidad de repitencia que hay que dar a una persona para que retengan el nombre nuevo, ¿sí? Si yo les digo un nombre fácil como mate y no conocen la palabra, naturalmente a una persona sin dislexia con 3 repeticiones le alcanza. Y se han hecho estudios que a un disléxico nos lleva generalmente muchísimo, a veces hasta 20 repeticiones, y más que nada se imaginan en un idioma que no es transparente. Bueno, un babuino puede leer, pero no puede comprender, ¿sí? Y los humanos leemos y comprendemos, y es muy interesante esto que decía Cami también, porque tendemos, como no tenemos automatizado el proceso lector en los disléxicos, tendemos a inventar las palabras y a tratar de llenarlas con nuestra imaginación, y esto nos trae bastantes problemas en la atención, mismo en el uso, por ejemplo, de un electrodoméstico. Así que hay que apropiarse de la calma que implica nuestro estilo cognitivo y nuestra lentitud. Somos lentos en el procesamiento, y si nos repiten una palabra, un nombre, por eso es tan importante que nuestra familia comprenda esto, para que, por ejemplo, la repitencia la hagan por escrito, ¿sí?, y que nos tengan paciencia. Hay diferencias cerebrales, y acá entre las causas se van pensando como migraciones neuronales en la gestación. Se están estudiando las posibles causas, y entre ellas, si bien no está del todo comprobado, como les decía Camila, lo que se va pensando es que hay 3 cromosomas que están identificados en esta temática, y estos cromosomas determinan que se den migraciones cerebrales en los procesos de gestación, y generan, donde hay momentos, me voy cambiándolas para ver mejor yo, por ejemplo, acá ven el cerebro normal y el cerebro disléxico, las diferencias de temáticas de cómo se activan las zonas. ¿Por qué se producen estas migraciones? Sí que no se puede saber por qué, pero sí se sabe que cuando son producidas en la gestación, los niños van a presentar estas características. Aprender una segunda lengua nos cambia el cerebro, y el cerebro bilingüe es más flexible, y esto en temática de... Yo he leído bastantes papers cuando mi hijo más chico tenía que empezar a estudiar inglés y pensaba en un colegio bilingüe para decir, bueno, esto es posible, no es posible, lo voy a complicar, lo voy a confundir, a mí me cuesta muchísimo el inglés, con paciencia lo sigo aprendiendo, pero es interesante pensar que no hay una imposición, no es que no podamos aprender otro idioma, tenemos que hacerlo, y cuanto más niños lo hacemos mejor. Es más, hay estudios que cuentan que hay una replicancia de área de Broca. El área de Broca es el área donde se producen las palabras, ¿sí? Y en esa área de Broca se producen 2, y entonces las personas bilingües tienen mucha más potencialidad para tener otros posibles idiomas. Así que alentemos a los niños a poder adquirir una segunda lengua. Lo que sí, por mi experiencia personal, clínica y familiar, hay que encontrar los espacios y los tiempos, más que nada emocionales y motivacionales, cuando a mí me importe y me interese aprenderla, ¿sí? La corteza prefrontal, lo que les estaba diciendo, en el área de Broca izquierda se registra hiperactiva en cerebros disléxicos. Hay una sintaxis y la articulación de palabras, y se interpreta esto como una estrategia de compensación. Se activa mucho más, ¿sí?, esta área cuando nos están nombrando una palabra y nosotros necesitamos tener que repetirla. ¿Se imaginan lo que es el proceso de tener que escribirla? Por eso la lentificación, ¿sí? La lentificación implica 3 veces más tiempo, 3 veces más tiempo.
Por eso, por favor, paciencia, amor y compasión con los niños que tienen estas características, ¿sí? El enojo, la irritabilidad, bueno, ahora después le vamos a dejar a Dana que va a hablar más del rol de papás, pero todo eso complejiza. Cuando yo les cuento esta temática de cómo era yo cuando era chiquita con esta historia, la Lelí es lila, es una frase que nunca más me la voy a olvidar, porque mi mamá con una paciencia enorme me ayudaba a aprender a leerla, y yo en realidad no la aprendía a leer, yo lo que hacía era memorizarla para terminar y poder ir a ver un rato La Pantera Rosa, me gustaba mirar en ese momento, ¿sí? Quería ir, entonces me la aprendía, y ahí usaba otros mecanismos de compensación para, de alguna forma, acallar a este sistema familiar y escolar que tenía la necesidad de que yo la leyera, y no la podía leer, porque en realidad me resultaba muy difícil distinguir las letras en ese momento. Y también interesante el tiempo, porque me acuerdo que ya en tercero sentía que la podía leer, ¿sí? Por eso es interesante la paciencia, el tiempo, que realmente podamos disfrutar el proceso y que se baje el nivel de sufrimiento. Bueno, hay redes neuronales para la lectura y para las patologías que establecen las lecturas, pero que varían en las diferentes culturas. Por ejemplo, en Italia casi no se diagnostica la dislexia, y esto está todavía en estudio de ver realmente qué pasa acá. Estas son rutas neuronales, cómo se van manejando. Imaginen que tenemos 100.000 millones en el cerebro con un nivel de combinación infinita, o sea que por eso es tan importante seguir estimulándonos y encontrar maneras de poder hacer crecer nuestra potencialidad. Bueno, acá algo muy importante, estamos hablando de determinación o de desarrollo neurobiológico, de condición cerebral, de estilo, y a veces todo lo que viene en gen pareciera ser, cuando hablamos de genes, ADN, cromosomas, biológico, muchas veces a nivel popular se piensa como ya no se va a poder cambiar, pero sí se puede cambiar, ¿sí? Así como nosotros vamos a variar nuestra genética de acuerdo a cómo comemos y a cómo nos relajamos, cómo respiramos y cómo nos conducimos, estamos generando modificaciones en el ADN que le vamos a pasar a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿sí? Esto es transgeneracional, las mejoras y los empeoramientos. Así como pasa con la comida y con las relaciones, pasa también con estas características. ¿Esto qué les quiero decir? No se sientan en esto, en la determinación de decir, uy, ya está. Nunca ya está. Siempre nosotros podemos moldear. Los genes son como rosas que se van a poder expresar a partir del ambiente, ¿sí? De qué luz recibe esa rosa. Todavía tenemos gente admitiendo. Genial esto, ¿eh? De qué luz, de qué agua le cae, de qué brisa, de cómo la cuidan, de cómo la protegen, de cómo la miran, ¿sí? Esto es re interesante, y a nivel, digamos, neurocientífico, ¿a qué se le llama esto? Epigenética, es la forma de expresión genética. Por eso la verdad es que cuando tenemos un abuelo que fuma, o que toma, o que come de más, y nosotros queremos intervenir en ese abuelo o abuela, tenemos que seguir haciéndolo, porque de alguna manera todo se va transmitiendo de generación en generación. Y nosotros, cuando decimos, bueno, este es mi rasgo y listo, y yo me quedo así, y por ejemplo grito o tengo dislexia y no la mejoro, si me quedo con esas características y voy a procrear hijos, se los voy a determinar también. Y no solo a nivel de condición, sino también de este material de conocimiento adquirido, ¿no? De cómo se percibe. Por eso es muy importante todo esto que estamos charlando, ¿sí? Para ayudarlos a encontrar, no puedo pasar la diapo, banquen un poquito. Estoy recibiendo más admisión, pero bueno, mejor igual, ¿no? Ahí va. Ahí va. Bueno, hay un déficit doble desde lo visual y desde lo fonológico, ¿sí? Hay anomalías sucesivas en la cascada de procesos desde la visión hasta el reconocimiento de las palabras. Bueno, en esto de la ruta fonológica, que bueno, no es mi área, pero yo les cuento un poco más del área de psicopedagogía.
les cuento un poco a nivel personal cómo lo siento. La percepción visual de la palabra escrita, el que puede decirnos, bueno, acá se dice casa, y cómo la podés pensar en grafemas y en fonemas, y cómo llegas a tu cajita de palabras donde tenés la imagen mental de casa. Yo les diría que los disléxicos, ¿qué hacemos? Saltamos de los ojitos a la casa, ¿sí? O sea, al dibujito, saltamos de los ojos al dibujo. No pasamos por acá. Por ejemplo, una particularidad, yo cuando pienso, nunca jamás pienso en letras, pienso todo en imágenes, ¿sí? Y siempre, bueno, sueño en imágenes y bien con colores, todo es muy visual, es como que para nosotros este mundo no va por ahí, ¿sí? Y las maneras de recordar, por ejemplo, nombres de autores, nombres de músicos, nombres de personas que nosotros consideremos que queremos recordar, en general en mi caso, es con una imagen mental de qué me imagino acerca de esos nombres o de lo que esa persona hace. Si no, realmente no lo puedo recordar. Igual si tengo que hacer una presentación, lo que hago para compensar es escribir más o menos 3 renglones del nombre para poder transmitírselo al que esté. Así que se imaginan lo que cuesta, por eso es importante, ¿sí? Mitos de la dislexia: la biología es rígida y los genes determinan, esto un poco lo que les contaba, es falso, la biología es plástica, ¿sí? Y los genes se expresan según el ambiente. Por favor, a pensarlo. La región temporo-occipital izquierda, donde se encuentra la famosa caja de palabras, de letras, se las observó muy poco activada en los cerebros disléxicos. Nosotros no buscamos cómo se escribe, ¿sí? Sino que buscamos cómo encontrar la manera de recordar. Por eso, así como hay déficit en la memoria verbal, como decía Cami, yo les diría que hay un incremento grande en la memoria episódica, porque todo lo contamos, es un gran cuento la vida. O sea, al contarnos en forma de episodio, nos queda mucho más, ¿sí? Pero en general no activamos la zona de la... Acá les traigo dos libros que de alguna forma, bueno, Luz Relio, es hermoso este libro, se los recomiendo, porque ella lo cuenta a nivel muy personal. Ella es lingüista y también es licenciada en cibertecnología, en tecnología, por eso desarrolló las aplicaciones. Y el libro, bueno, lo difícil que es Stanislas Dehaene, el cerebro lector, que también está el cerebro numérico, que es muy interesante. Él es un neurocientífico y tiene un capítulo sobre dislexia que está muy bueno y muy motivador, y la verdad que también un libro muy recomendado para comprender cómo se produce, cómo logramos armar un cerebro lector, cómo se hace, ¿sí? Acá les traigo algunas fotos de Facebook que nosotros fuimos armando a lo largo de toda la recorrida con pacientitos. ¿Cómo identificar rasgos de dislexia? Bueno, acá hay un niño de 4º grado que hace la carátula al revés. Esto es muy importante para papás, porque ¿dónde se ve? El nene escribió inglés bien, pero lo escribió al revés, ¿sí? Bueno, acá dibujos de un niño que empieza un tratamiento de dislexia en octubre del 2016, nosotros lo diagnosticamos, y ya en enero del 2017, fíjense cómo ya podía dibujar mucho mejor, y en febrero del 2017 logra dibujar mejor. ¿Qué pasa también en la dislexia? Hay una distancia importante con el dibujo y con todo lo que tiene que ver con los lápices, ¿sí? Y en casos graves, también una aversión y una fobia a todo lo que es la lectoescritura. Y en estos casos graves, ¿quiénes hacen los casos graves? Difícil y duro, espero que no se vayan todos los que admitimos, los papás, ¿sí? Los casos graves no son los papás por la presión que ejercen en los niños, ¿sí? Ejercen tanta presión. Yo tuve un paciente hace más o menos 15 años que tenía llamativo, porque entra como un caso de fobia escolar y parecía tener fobia a todos los útiles escolares, era muy extraño el caso, y cuando voy diagnosticando, por eso es tan importante la evaluación, lo que veo detrás de todo es una dislexia. El paciente tenía 10 años,
estaba muy conflictuado, con una autoestima muy destruida, y realmente muy alarmado por todo lo que le venía pasando, y él no quería ni observar las cosas, los útiles escolares, se imaginan que menos dibujar, ¿sí? Por eso, fíjense, el mismo lápiz que te conduce a dibujar y a ser feliz, si quieren, desde lo imaginativo y lo creativo, es el que también te permite escribir y te obligan muchas veces a escribir. Obviamente, cuando es repitencia de palabras, porque hay que escribir, los disléxicos tenemos que escribir todo mucho más, pero ¿cómo? Contentos, motivados, con música, con alegría, en el sol, sonrientes, ¿sí? En un clima hogareño que esté buenísimo repetir. Les digo porque si no, ahí no va. Bueno, esta es una carta de un nene en segundo grado y en tercer grado con tratamiento de dislexia, y ven cómo va mejorando, cómo va pudiendo expresar distinto lo que siente. ¿Qué pensamos en el tratamiento para superar? Necesitamos esfuerzo, entrenamiento neurocognitivo diario, intenso y prolongado y diario. Cuando hay papás y mamás que nos dicen, no, pero yo todos los días no puedo, pero cada 3 días, pero mejor le pongo psicopedagoga, pero bueno, que la maestra de apoyo. Acá la motivación entra también porque nosotros sintamos y que nuestros niños sientan que la familia está en compromiso con ellos y que se divierten en ayudarlos. Esto es imposible de pensar disociado de lo familiar, ¿sí? Por eso cuando decimos diarios, es diario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unirlo a las circunstancias de nuestra vida cotidiana, como todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, vamos a hacer la lista del mercado, dale, vamos a hacerla, entonces, si no te animás por escrito, la hacemos por audio, la grabamos en el celu, ¿sí? Otro día la podemos escribir. No insistan con la cursiva, si no va la cursiva, bueno, tenemos una ley, buenísimo lo de la ley, no le insistan, porque muchas veces hay correlación con disgrafía y la tensión que se genera es dramática y no tiene sentido, y más para lo que se viene, que es el uso del ordenador y más post-pandemia, ¿sí? Así que, por favor, relajen en eso, pero sí, por día, jugar con las palabras, jugar a hacer rimas, poder disfrutar de imaginar y de contar lo que imaginamos. Muchas veces a los disléxicos nos pasa esto, que tenemos todas las palabras amontonadas acá, y cómo las decimos, por eso pensamos en paralelo. Yo generalmente pienso varios proyectos en el mismo momento, los voy pensando juntos, y no me alcanza la mente para poder contarle a alguien lo que estoy pensando, ¿sí? Ni yo me entiendo, pero lo que hago es escribirme en algún lado o grabarme, bueno, grabadora de voz a full con el celular, todo lo grabo, nunca escribo. Bueno, cuando entra gente en el equipo de Psicoeducar, yo les digo, miren que los informes o las correcciones, todos yo se las voy a mandar por audio, no los voy a escribir en un mail porque para mí es un enorme esfuerzo, entonces los voy a decir. ¿Sí? Importante, porque esto hace que disfrutemos de nuestra vida. Yo no trato de escribir bien el mail porque no me sale. Entonces lo hago a nivel de audio. Y de esa manera me voy desplegando. ¿Sí? Muy importante. Miren qué interesante cuántas cosas se pueden mejorar. Bueno, estas fotos se las traigo porque me pareció buenísima. Impacto positivo de intervención cognitiva, intensiva y efectiva. ¿Sí? Esta es una imagen de cómo se produce una mejora en las regiones disfuncionales del cerebro disléxico tras un entrenamiento. O sea que, pero piensen, para papás y para mamás que estén escuchando, tiene que ser intensivo, efectivo, ¿sí? Diario, y realmente no es necesario ir a hacer una neuroimagen, pero sí vamos a ir viendo, primero que nada vamos a ver que nuestro hijo o nuestra hija va a empezar a disfrutar de leer. Por ejemplo, una cosa interesante, lo que decía Cami hoy, de que acompañemos a nuestros hijos con el modelado de la lectura. A pesar de todo, yo disfruto leer increíblemente, pero creo que tiene que ver mucho con las condiciones digamos, de acompañamiento que tuve. Mi mamá me apoyó y me ayudó muchísimo, en lo escolar, también mi papá con matemáticas, también mis maestros, todos, me acuerdo hasta los nombres de las maestras, los profesores, siempre sentí un clima de acompañarme a que yo pudiera ser quien era, y eso me permitió seguir y hacer, ¿sí? Eso es lo que es importante. Así que buena disposición anímica,
quererse a sí mismo y aceptarse, desafío, leer mucho y con ganas y compartir. Bueno, era esto más o menos todo lo que les quería yo transmitir. Aceptar este desafío, pensar que podemos llegar a ser lo mejor que podemos llegar a ser siendo nosotros y no esperando que hubiéramos sido distintos, ¿sí? Y ahora las paso a Dana. Ustedes vayan anotando, por favor, si tienen un par de preguntitas, aunque se va a estar haciendo largo el webinar, pero bueno, vamos a tratar de contestarle y si no, después nos preguntan por redes, ¿sí? A ver, Dana, te voy haciendo anfitriona, ¿sí? Ahí va. Bueno, tanto Dana como Camila forman parte del equipo de Psicoeducar. Y bueno, disfrutamos mucho de armar esto también está bueno compartirlo, porque las chicas se comprometieron muy bien y la verdad es que en el compartir, además somos profesionales clínicos, que hace que estas disertaciones las armamos en días que atendemos 5 o 6 pacientes, a veces 7, ¿sí? Así que esto me parece que vale mucho más por ese motivo, no somos académicos solamente, somos clínicos, ¿sí? Ahora Bueno, sí, Dana, te doy la palabra. Buenas noches a todos, gracias por participar de esta disertación. Y bueno, y a mí me tocó la dislexia, por supuesto, desde el área de la psicología. Y lo primero que pensaba es, bueno, uno conoce la dislexia como un problema en el aprendizaje escolar, ¿no? En el área de la lectoescritura. ¿Y qué función venimos a cumplir desde la psicología? Y en realidad, mucha. Hace no mucho se le empezó a dar más relevancia a las consecuencias que trae la dislexia, y dentro de ellas tiene que ver repercusiones socioemocionales y conductuales. Y bueno, eso es lo que voy a dar a continuación. Dentro de las repercusiones emocionales, lo que se visualiza ya en el jardín de infantes son conductas evitativas por parte de los chicos, ¿no? En esto de escribir, empezar a escribir el día, empezar a escribir su nombre, y no solo evitan, sino que hay una cierta desmotivación, un cierto desinterés en realizar esas actividades. Cuando los niños ya ingresan a primaria, lo que se visualiza más es que predomina el miedo en ellos. Hay un sentimiento de inseguridad, de fracaso y frustración. ¿Y esto por qué se empieza a visualizar en primaria? Las calificaciones que empiezan a tener en las evaluaciones diarias y mismos en los momentos de los exámenes, la nota que ellos van teniendo va vinculado a esto que empiezan a sentir, esta frustración que empiezan a tener, ¿no? Ellos lo que visualizan es que si les va bien, son variables externas a ellos. Y eso tiene que ver con un factor de suerte. Mientras que si les va mal y rinden mal, son variables internas a sus capacidades y con sus esfuerzos. Estas situaciones cotidianas y constantes que van viviendo en lo diario de la escuela, empiezan a construirse cómo es el niño cuando interactúa con los amigos, cómo es en el momento de rendir los exámenes, cómo es con la maestra, cómo es con su familia y también en el momento de realizar las tareas con estos papás, ¿no? Esta forma o estas situaciones van construyendo la base de lo que el niño empieza a desarrollar de su autoconcepto y autoestima. Son dos conceptos distintos. El autoconcepto tiene que ver con esta creencia de ellos mismos, ¿no? Como son en estas dimensiones que mencioné recién. Son las percepciones de ellos mismos, mientras que la autoestima tiene que ver con un juicio de valor, que este valor está en relación directa con el autoconcepto. Entonces, si estas situaciones son de reiteradas frustraciones y fracasos, esa autoestima va a ser bajo. Pero también lo que se visualizan es rasgos de ansiedad. La ansiedad tiene que ver con este miedo intenso, con este miedo a ser burlado o avergonzado por sus compañeros en estas dificultades que empiezan a aparecer en la lectura. Y este miedo lo que va a provocar también es un bloqueo cognitivo, con lo cual va a afectar la manera de realizar la tarea.
Y en los casos más extremos, lo que prevalecen son rasgos de depresión. Es cuando los chicos ya empiezan a tener una toma de conciencia de su problema, de su problemática, y empieza a aparecer una desmotivación y un desinterés, que muchas veces la consecuencia que trae en la secundaria es que abandonan la escuela. Este autoconcepto y autoestima, hay que aclarar que no son estáticos, sino que van a ir en crecimiento acorde con la edad, y eso es algo importante a tener en cuenta, porque justamente cuando a estos chicos se les presente un nuevo reto o una nueva tarea, ya van a partir de esta base, de esta visión negativa de ellos mismos. Otra de las repercusiones que aparecen es en el área social. Hay una escasa interacción y cooperación por parte de estos chicos con sus compañeros, hay una falta de competencia comunicativa, muchas veces se le dificulta el pronunciar palabras nuevas, en la manera de expresar lo que quieren comentar, es como que está todo muy desorganizado y no terminamos de comprender lo que nos quieren decir. Aparece pocas habilidades para resolver situaciones problemáticas y una escasa empatía. Con lo cual, lo que se visualiza dentro de las repercusiones sociales es que hay un déficit en las habilidades sociales. Se les dificulta identificar, comprender y entender las señales de los demás. Y mucho tiene que ver con su inseguridad y con esta desconfianza que tienen con los demás, ¿no? Con los compañeros, por esta vergüenza o estas burlas que suelen aparecer en ellos. Otra de las repercusiones es en lo comportamental, y acá se puede entender desde la agresividad física con los compañeros, la oposición verbal hacia los adultos, es una oposición desafiante, o la pasividad, estar retraídos, callados, aislados. Son conductas inadecuadas de relacionarse, de comportarse, ¿no? La agresividad y la oposición lo podríamos entender como maneras de compensar estas dificultades que ellos empiezan a visualizar. Y la pasividad tiene que ver con este miedo que los bloquea, los paraliza, y es lo que se conoce como una indefensión aprendida. Esta indefensión aprendida la propone Martin Seligman, es un psicólogo muy conocido desde la psicología positiva, y lo que hizo Martin Seligman fue realizar un estudio de investigación en unos animales, específicamente en perros, los que recibían corriente eléctrica. Él observó que determinados animales o determinados perros, cuando recibía esta corriente eléctrica, lo que realizaban era buscar maneras de poder evitar esta corriente eléctrica e irse de ese lugar, mientras que otros animales no lo hacían y quedaban paralizados, y por más de que esa descarga eléctrica no la recibían, no buscaban la alternativa de salir de ese sitio. Y esto es lo que se observa en los niños y adolescentes con dislexia, una indefensión aprendida. Se quedan paralizados por el miedo, no buscan la manera de salir de esa situación, y es aprendida porque es reiterada estas situaciones de frustración. Bien, a continuación lo que les voy a presentar tiene que ver con una investigación que realizó una trabajadora social de España, se llama Carmen Alemani Panadero. Ella tituló su investigación "Las consecuencias sociales de las dificultades de aprendizaje en niños y adolescentes". Y lo que quiero mostrar acá con esto es cómo perciben las familias de adolescentes con dislexia y los adultos con dislexia estas consecuencias, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia más agravada o que más repercusión tuvo? En estas 400 familias que participaron de la investigación, lo que se destaca en los primeros 3 lugares tiene que ver con el área emocional. En primer lugar el autoconcepto, en el segundo la desmotivación y en el tercero la ansiedad, que son estos 3 de acá. Luego aparecen las consecuencias sociales, los problemas de conducta y en último lugar la depresión. En el caso de los adultos son 130 adultos y ellos también se vio que son resultados similares,
porque las consecuencias más graves se dan en lo emocional, también aparece el autoconcepto, la desmotivación y la ansiedad, que son estos tres. Aparece luego el área social, después la depresión y por último los problemas de conducta. Es decir, que los problemas de conducta podríamos pensarlos que infieren más en la niñez y en la adolescencia, ya no en la adultez, pero sí empieza a aparecer en los adultos la depresión. Esta es otra investigación que la realizaron grupos universitarios, tanto españoles como italianos, de las repercusiones que trae la dislexia tanto en la autoestima, en el comportamiento social y en la ansiedad en escolares. Yo lo que quería mostrarles acá es que el tipo de ansiedad no es cualquier ansiedad, sino que tiene que ver más con la ansiedad social, con esta fobia a la escuela, ¿no? Lo que ellos hicieron fue un estudio donde participaban tanto niños como adolescentes con dislexia y sin dislexia, desde los 8 a los 18 años. Y la diferencia significativa fue que en el grupo de niños y adolescentes con dislexia tienen miedo a pasar humillación y rechazo, miedo a realizar actividades en público, lo que daría el total de la ansiedad social, pero también aparece una diferencia significativa en el subdominio de ansiedad por separación, donde podríamos pensar lo que esta ansiedad por separación, que tiene que ver con este miedo de separarse de los papás y de encontrarse lejos en el ámbito escolar, tiene que ver con esta inseguridad y esta desconfianza que están encontrando en el ámbito escolar. Y es lo que denominaríamos como efecto bola de nieve, ¿no? Porque si bien, como dijimos hace un rato, la dislexia tiene que ver con un origen neurobiológico, donde repercute o trae dificultades en el aprendizaje escolar, específicamente en el área de la lectoescritura, también trae consecuencias en lo emocional, sobre todo en el autoestima y en el autoconcepto, en lo social, en esta escasa cooperación, empatía, falta de comunicación, en lo conductual, desde la agresividad, desde la oposición y la apatía, y en lo laboral y económico. ¿Por qué la consecuencia laboral y económica? Uno de los datos que había mencionado recién es que muchas veces los adolescentes, cuando empiezan a tener estos rasgos de depresión, abandonan la escuela. Y el abandonar la escuela va a complicar mucho en el poder insertarse laboralmente al momento que lo realizan. Lo que se investigó es que laboralmente tardan mucho tiempo en encontrar trabajo, generalmente 3 años, los primeros 3 años, y dentro del trabajo que encuentran son trabajos precarios y temporales, con lo cual los ingresos económicos también van a ser bajos. Bien, acá vamos a hablar un poco de la familia y el rol que van a cumplir, ¿no? En este momento con estos niños y con estos adolescentes, conociendo un poco más cuáles son las repercusiones y cuáles son las características de este tipo de cerebro, ¿no? En primer lugar, la familia es el primer nexo que tiene el niño con el mundo, y son los que nos van a empezar a desarrollar nuestra autoestima. Por eso consideramos que son esos determinantes sociales los que nos van a permitir una cierta mejora en nuestro autoconcepto. Uno de los papeles fundamentales que tienen los padres es el apoyo emocional y social. El comunicarles que los queremos y qué tan importantes son nuestros hijos para nosotros es lo fundamental. ¿Por qué? Esta incondicionalidad afectiva no solamente hace que el niño sepa que nos quieren, sino también que somos aceptados por quienes somos, y eso va a hacer que nuestro aprendizaje sea más fácil. El tener tiempos para poder conversar, para que nuestros hijos nos puedan comunicar cómo nos fue durante el día, qué sucesos importantes tuvimos, si hay alguna preocupación, sobre todo la preocupación, el que nos puedan comentar le va a quitar mucho peso de gravedad a la situación por la que están atravesando. La familia también debe poder brindar un contexto seguro y estable. Ese contexto seguro y estable va a ser percibido por el nene a través de esa coherencia entre lo que dicen y hacen los papás
como padres, pero también hacia el hijo, ¿no? Esperen un segundo que me están pidiendo admitir. Ahí está. Esa coherencia no solamente va a percibir el niño como un equipo sólido y consolidado, sino que les va a transmitir una cierta confianza y seguridad hacia el niño con el resto del mundo. Y esa es la idea, ¿no? Que puedan transmitirle esta coherencia entre lo que dicen y hacen. ¿De qué manera los papás pueden desarrollar un autoconcepto positivo? Primero reforzándolo positivamente y elogiando sus esfuerzos y su constancia. Ayer una paciente me contaba que ella estaba preocupada de que su mejor amiga se sacaba siempre en las notas de los exámenes 10, pero ella tenía 8. Y eso le generaba muchísima bronca y no entendía por qué la amiga siempre se sacaba 10. Entonces yo la reforzaba y le decía, bueno, pero aprobaste en el examen, te sacaste un 8, es una buena nota, tenés que estar conforme con tus logros. Y ahí es donde empezó a pensar y me decía, bueno, no siempre me saco 8, a veces me saco 9, otras veces 10. Entonces, el poder empezar a ver el lado positivo, ¿no? No quedarse solamente en siempre me saco 8. Y lo fundamental para el autoconcepto positivo es justamente el encontrar en algo en los cuales los chicos se caracterizan, en una habilidad que tengan. Generalmente tiene que ver con el deporte o desde el arte, en danza, canto, teatro, en cocinar o la creatividad desde la porcelana fría, ¿no? Cuando nosotros fomentamos esa habilidad o esa virtud en los niños desde edades muy tempranas, nos va a permitir que el niño tenga este conocimiento, esta percepción de ellos en que son talentosos en algo, en alguna faceta de la vida. Y cuando ellos descubren que son talentosos en algo, permite prevenir o reducir determinadas situaciones socioemocionales difíciles en el futuro. Y me refiero a esto en el ámbito escolar, ¿no? Uno de los papeles directos, uno de los papeles importantes que también tienen los papás con la enseñanza, tiene que ver con un papel muy directo, ¿no? Muchas veces los papás, va a depender mucho del tipo de relación que tengan con los chicos, y el nivel académico con el cual cuenten estos papás, ¿no? A veces uno de los papás es el que se aboca en la enseñanza, en la educación, y muchas veces termina desbordándose. ¿Por qué? Porque hacen un sobreesfuerzo en poder enseñarle a los hijos y los logros que ellos quieren tener u obtener no los consiguen. Esto es lo que decía recién Elizabeth del exigirles o sobreexigirles, que les genera demasiado estrés a los chicos. Y también están los otros papás que se sienten culpables por haberles heredado a los hijos esta condición cerebral. Y a su vez, estos mismos papás también se frustran porque empiezan a revivir esas situaciones de miedo y de frustración en la escuela. Lo que les vamos a indicar desde acá, primero es técnicas de relajación para aquellos papás que se desbordan. ¿Por qué las técnicas de relajación? Porque va a permitir que el niño alivie su ansiedad, baje su ansiedad, porque va a permitir generar momentos de enseñanza más distendido, y eso va a ayudar en el aprendizaje del niño, pero también van a compartir momentos de intimidad entre los papás y el nene. Y para los otros papás que se culpan y que sienten estos miedos, ¿no? Y estas frustraciones, estos fracasos que vivieron en la escuela, pueden utilizar otros recursos para no estar reviviendo constantemente estas dificultades de ellos, sino en buscar a alguien como un maestro particular para que los pueda ayudar. Bueno, en el slide que les voy a mostrar ahora. Dana, hay gente para confirmar. Si podés. Bueno. Gracias.
No me figura ninguno a mí, ¿eh? Para admitir, ¿no? Participantes, ¿no? No, estarían todos. Bueno, está bien. Bueno, acá lo que les quería mostrar es que el cerebro disléxico es un cerebro distinto, como decíamos recién, generalmente tienden a ser cerebros creativos o cerebros mágicos también, y eso tiene que ver a que determinados genes que deberían haber migrado en el hemisferio izquierdo vienen hacia el lado derecho, ¿no?, del cerebro. Y estas habilidades que empiezan a desarrollar desde el lado del hemisferio derecho tienen que ver más con la imaginación, con la creación, con pensamientos visuales. Por eso Eli decía que ellos procesan la información de manera visual, a través de imágenes, y no de letras y de números. Dentro del papel directo de enseñanza, que les había hablado de los papás, el rol de los padres en la enseñanza, hay un psicólogo ruso, Vygotsky, que plantea lo siguiente. En todos los chicos hay funciones cognitivas, que a veces están maduras y otras veces están en proceso madurativo. Cuando estas funciones cognitivas están maduras, los chicos van a tender a resolver la manera de forma independiente, la tarea, ¿no? Por ejemplo, si a un nene de tercer grado yo le pregunto ¿qué número ves?, él me va a poder decir que el número que ve es el 1. ¿Por qué? Porque esta capacidad cognitiva de reconocer y nominar al número la tiene adquirida. Pero si a este mismo nene de tercer grado yo le digo que me haga una cuenta de multiplicar, por ejemplo, cuánto es 5 por 3, seguramente no lo pueda resolver de manera independiente, porque esta capacidad cognitiva se encuentra en un proceso madurativo. Y es ahí donde va a necesitar de la guía y de la ayuda tanto del adulto, llámese padres o maestros, como de algún compañero que ya lo tenga adquirido a esta capacidad. Esto es lo que Vygotsky denominó zona de desarrollo próximo. Es la distancia entre el nivel del desarrollo efectivo del niño, es decir, lo que puede hacer de manera independiente, y el nivel de desarrollo potencial, lo que logra realizar mediante la ayuda del adulto o del compañero. Y lo que hay que hacer énfasis acá, no es en el error en lo que el niño no puede hacer, sino cómo el nene va aprendiendo mediante la ayuda del otro. Es esta imitación que decía Cami, ¿no? Aprendizaje por imitación, o lo que podríamos denominar aprendizaje por modelamiento. Bueno, quizás acá se logra visualizar más. La zona de desarrollo real es lo que puede hacer solo el nene. La zona de desarrollo próximo es cuando el nene pregunta, ¿me ayudás? Así lo puedo hacer. Y este otro concepto es zona de desarrollo potencial, que tiene que ver con lo que el nene no va a lograr hacer, ni solo ni con ayuda. Es decir, por ejemplo, este nene de tercer grado, si le damos ecuaciones, no la va a poder hacer ni acompañado ni solo. Bueno, esto es lo que hablaba hace un rato sobre la relación directa con la enseñanza y en enfatizar los pequeños logros. Por último, les voy a dar algunas indicaciones a seguir no solamente por parte de los papás, sino también para las maestras. Es fundamental ayudarlos a organizarse con la tarea y en los exámenes. En las tareas, más que nada, que sepan cuál es la tarea prioritaria. Por ejemplo, si el nene tiene tarea para presentar mañana viernes y también tarea para el lunes, la prioridad va a estar puesta en la tarea del viernes. Y si dentro de esa tarea que tiene para el viernes hay tarea del área de lengua y tarea de matemática, empezar por la de mayor complejidad, que va a ser la de lengua, y luego terminar con la de matemática. ¿Por qué? Porque va a ser más distendido, no le va a requerir demasiada exigencia cognitiva por parte del nene. También es fundamental poder fomentarlos a que tengan una estructura y rutinas para que estos nenes sepan cómo organizarse. Dejarlos solos en esas tareas que pueda realizar de manera autónoma. Esto es fundamental,
muchas veces los papás lo que hacen es el vale todo, ¿no? Esa sobreprotección. Te ayudo aunque el nene lo pueda resolver solo. Darle instrucciones directas para proporcionar claridad en la información transmitida. Esto tiene que ver con que las consignas sean claras y concisas, sobre todo cortas, para que logren captar cuál es la finalidad y comprenderlo, ¿no? Y eliminar las amenazas y castigos en lo que respecta a las tareas. Eliminar las amenazas y castigos porque en el caso de estos chicos lo que hacen es contraproducente, no les da efecto. Lo que hacen es estresarlos, es frustrarlos, porque no, con la amenaza y el castigo no va a servir. Y bueno, por último, en este slide les dejo una frase: nunca olviden que los niños necesitan amor, aceptación, protección, disciplina y libertad para crecer y aprender. Muchas gracias. Muy bueno, Ana. Bueno, vamos a dejar unos minutitos para preguntas y los convocamos igual como somos muchos y ya es tarde. Cualquier cosa pueden escribirnos por nuestro WhatsApp o nuestras redes, ¿sí? O por mail, lo que consideren, pero bueno, los escuchamos. Si quieren ir haciéndonos preguntas a nivel oral o a nivel del chat. Dana, deja por favor de ser anfitriona, así yo, Ya te lo pasé, Eli. por las dudas, perfecto. Puedo ver algún chat, si aparece. Aunque en realidad deberíamos más hablar que chat. Están apareciendo, pero no lo puedo cliquear. A ver. Están apareciendo felicitaciones. Bueno. Muy buena charla, la felicito. Excelente. Dale, léelos, por favor. Gracias, muy claro y didáctico, muy interesante. Es lo que fueron apareciendo. Hay una pregunta que hizo Liliana al inicio, donde preguntaba que al hijo de ella lo habían diagnosticado con TDAH, y encuentra cosas muy similares a la dislexia. Si está bien diagnosticado. Y puede que no, o sea, el TDAH y la dislexia son primos, ¿sí? Yo tengo un hijo de cada lado, digamos, ¿sí? Hay una carga neurobiológica y genética muy similar, pero hay que hacer el diagnóstico preciso, ¿sí? A veces, según la edad que tenía tu hijo cuando le hicieron el diagnóstico, o si solo se quedaron en las cuestiones emocionales, pueden además coexistir los dos diagnósticos. Él puede tener rasgos desatencionales y también de hiperactivos, y también puede coexistir con la dislexia. Si estás en duda, tendrías que hacer una evaluación específica neuropsicológica de dislexia. 6 años tenía, responde Silvia. Y bueno, tal vez era demasiado pequeñito para discriminar la dislexia, que en realidad como diagnóstico se empieza a indicar después de los 7 años. Nosotros igual somos partidarios de en sala de 4, sala de 5, ya ir observando si los nenes pueden hacer rimas, si pueden jugar con las pelotas y ubicarse en atajar la pelota, porque la coordinación psicomotora es compleja en el disléxico. Si pueden, por ejemplo, generar dibujos, si pueden escribir el nombre, ¿sí? Y si no, ya empezar a consultar, aunque no tengas el diagnóstico concreto, pero para ir potenciando. A ver, ¿qué más? Muy bueno, las felicito, muy clara la exposición, muchos ejemplos, gracias, muy bueno. ¿Cómo mejorar y motivar a adolescentes con dislexia el aprendizaje de inglés? ¡Wow! Y bueno, eso a través de algo que le guste, puede ser con canciones. Mira, a mí ahora me está motivando a estudiar inglés, posible, todavía no sé si me va a dar la fuerza, acceso al doctorado de psicología, entonces como voy a tener que rendir en inglés, tiene que haber algo que te lleve al idioma, si no, la verdad la carga es muy alta. Y bueno, y lo estoy haciendo mucho con canciones, me encanta cantar, entonces eso también me permite disfrutar. Acuérdense que siempre tiene que estar el componente de motivación y de disfrute para potenciar un desarrollo más creativo.
Muchas gracias, aprendimos mucho, gracias. Gracias por esta charla, clarísima y muy completa. Felicitaciones, wow, todos refuerzos positivos, chicas, no nos podemos quejar. Hermoso. Bueno, igual de verdad que si tienen comentarios, críticas constructivas, ¿no? Como que nos gustaría mejorar esto o faltó tal cosa, díganlas. No es fácil armar webinars comunitarios porque uno en general está más dispuesto a trabajar o para poder conversar con terapeutas o profesionales de la salud y a veces nos cuesta llegar a las familias, por eso queremos todos los datos que nos puedan dar. ¿Sí? Gracias, clarísima, completa, felicitaciones, bueno, todo hermoso. Bueno, leo todas, aunque escriban, no nos gustó, me quiero ir a comer, a esas me las inventé. Pero bueno, buenísimo, para nosotros también es re lindo, interesante sentir este apoyo de ustedes, ¿no? Porque cuando lo empezamos a ver que tanta gente quería participar, nos alegró. Muchas gracias, la ayuda para difundir en los colegios y el acompañamiento motivacional. Muy bien. Bueno, abrimos todos los que quieran comentarles al colegio de sus hijos esta charla y después pasarles el link de YouTube. Nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Centro Psicoeducar, van a poder buscar el link ahí y pasárselo a los docentes. Está bueno porque en realidad hay que ir contribuyendo entre todos. Piensen que estos diagnósticos son nuevos y muchas veces el docente no está capacitado para comprenderlos, ¿sí? Entonces, todos con humildad, con respeto, con consideración, digamos, motivando al docente en lo que le sale bien. Esto también, a nivel comunicacional, nosotros le podemos decir, mira, por favor, al docente, mi hijo, te tiro este link, mirate este video porque no sabes nada de dislexia, pues vamos a quedar muy mal. Y además seguramente no es verdad, porque intuitivamente ese docente hizo algo hizo para que, ¿sí? Por eso es importante. A ver, ¿cómo trabajamos con el Zoom del colegio? Se sienten muy nerviosos. Uy, sí, hoy vi varios casos de este tema de los nervios. Tengo un alumno con disgrafía, ¿de dónde podrías hablar de materia? Bueno, estas ya son preguntas muy específicas. Es importante que los docentes y el colegio realicen una adecuada inclusión y adaptaciones curriculares. Sí, por eso recuerden la ley, nómbrensela digamos, al colegio, lo deberían saber, pero si no se lo tienen que nombrar. Bueno, para los profesionales que pregunten más, nosotros vamos a tratar de preparar un webinar para profesionales para fin de año o principios del año 2021, y ahí, bueno, darles más, y si querés alguna pregunta específica, me parece que esa es más para Camila de disgrafía, después, en todo caso, escribirle un mail a Psicoeducar, y ella te podrá responder. A ver, volver a los exámenes orales, sí, fundamental. Bueno, igual ahora estamos medio, ¿no? En esta onda azul. Hola, ahí estaba leyendo la pregunta. Quizás la de disgrafía, en internet hay un montón de actividades para trabajar lo que es la motricidad fina, porque en realidad la disgrafía lo que está afectada es lo visomanual, el trazado de la grafía. Sí estaría bueno, si el diagnóstico es el correcto y es el acertado y tiene disgrafía, poder quizás establecer actividades donde no se requiera de mucha escritura y sobre todo, como había dicho, que priorizar otros tipos de escritura. Por ejemplo, que no escriba en cursiva porque sabemos que le va a costar mucho esfuerzo. Quizás que escriba en imprenta mayúscula y con poco texto, que se priorice quizás más la lectura y no tanto la escritura, que puedan ser, las consignas se podrían adaptar y podría, por ejemplo, realizar actividades de unir con flecha o de escribir una sola palabra y no quizás tanto desarrollo escrito, lo que habría que priorizar ahí, porque la principal dificultad está en el desarrollo escrito. Y actividades para trabajar justamente esto hay en internet de motricidad fina, todo lo que tiene que ver con los movimientos, los trazos, actividades de laberintos, todo Muy eso bien. es para... Sí. Bien, y tal vez juego de manos, ¿no? Tipo de ejercicios, pero no para docentes. Claro, por eso yo creo que disgrafía es un término diagnóstico que vamos a ver qué pasa acá a 10 años, ¿eh? O sea, tengan en cuenta que no es dislexia, es dificultad en la escritura manual, y la escritura manual cada vez está en menos uso.
Entonces, tenemos que considerarlo eso, tenemos que ver la edad del paciente, en todo caso la motivación que puede tener por escribir a mano, esto es muy importante, la motivación que puede tener por escribir a mano. Y bueno, en mi caso personal, que me costaba bastante la grafía, por ejemplo, tejer, hacer movimientos de mano, los mudras en yoga, todo eso ayudó a que yo pueda seguir desarrollando, y tocar instrumentos también. Como también para que no sea, porque la verdad es que es terrible cuando te hacen entrenar lo que más te cuesta, ¿sí? Justo lo que más te cuesta te quieren hacer entrenar, y no entendés ni para qué, eso también es importante, ¿no? El para qué, ¿sí? Bueno, perfecto, muchas gracias. Aportó también, ¿sí? Yo quería contar que tengo una adolescente con dislexia que tiene 14 años, soy psicóloga. Y la verdad que bueno, me vino muy bien la charla, primero y principal. Y segundo, que ayer tuvimos la sesión y me contaba que él quería seguir el profesorado de educación física, y yo me puse recontenta, le dije que me alegraba mucho porque, bueno, él tuvo, gracias a Dios, un acompañamiento durante toda su primaria, toda su secundaria, y la verdad que súper bien. Y me preguntaba que tenía como miedo de no poder llevar la computadora al profesorado, que no se lo permitieran porque a él se le dificulta mucho esto de prestar atención y encima sacar las ideas generales de lo que el profesor está queriendo decir o las ideas principales, ¿no? Entonces yo le decía que se quedara tranquilo, que en las universidades habitualmente se puede llevar los dispositivos, así que bueno, como que eso lo tranquilizó bastante, pero estaba muy preocupado por eso, ¿no? Bueno, está bueno que le cuentes que está la ley, que él puede, sí, que él tiene que saber pasarle este webinar. A mí me gustaría hacer uno específicamente para niños y adolescentes, porque también es terrible que no te expliquen o que no te digan cuál es tu condición psicológica, cuál es tu estilo mental. Y vos tenés que llevarlo, así como decís, contás que tenés diabetes o que tuviste COVID hoy día, ¿sí? O sea, también tenés que decir, tengo dislexia. Y tengo dislexia en el buen sentido, no, sintiendo orgullo por tenerlo. Este es todo un concepto, no diciendo, ay, cuidado, tengo dislexia, no sé qué voy a hacer, o traigo el iPad o la tablet, pero ni la muestro. No, a ver, vengo y tengo dislexia. Y porque tengo dislexia, traigo esto para que todo me sea más accesible. Hoy día tenemos unos recursos gigantes. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba al secundario, que imposible hacer todo esto porque no había ni dispositivos. Pero a mí sí se me ocurrían ideas de tener algo, de poder grabar la clase y de no tener que escribir. ¿Sí? Se me ocurrían. Él me decía eso. Él me decía eso. En la Facultad de Psicología me preguntaba a mí, ¿no? Me decía, la Facultad de Psicología, ¿ustedes pueden grabar las clases? Y le digo, sí, le digo, hay muchos, le digo que teniendo no dislexia, muchas personas necesitan grabar la clase para poder comprender mejor lo que está diciendo el profesor en vivo, ¿no? Y le digo, en ese sentido, quédate tranquilo, bueno, y fue como mucho trabajo más desde ahí, porque como que está muy motivado en estudiar algo universitario o un profesorado, y realmente lo motivé e incentivé bastante desde ese lugar. Está muy bien, además él ahí, el tema es, los disléxicos tenemos que atravesar lo institucional para después ser libres. Así que no importa. A mí me costó un montón estudiar el instructorado y el profesorado de yoga, que lo hice post 40 años, así que me costó más, si quieren, a nivel neurocognitivo, porque todo estaba en sánscrito. Y entonces es un idioma muy complejo, muy poco usado, porque ya no se usa, es una lengua muerta. Entonces, para mí era decir, uy, tengo que hacer este esfuerzo, pero una vez que lo logré, ahora ya doy clases de yoga. O sea, siempre es pasar, es atreverte a traspasar eso y que te acompañe tu familia, que te acompañen profesionales. Genial. Bueno, acá te ponen gracias Cami, muy aclaratoria. Bueno, gracias Lick, Camila, yo puse Cami. Muy aclaratoria la respuesta. Bueno, sería excelente eso, debe ser algo que habremos dicho. Bueno, la verdad es que fue un gusto, vamos a ir cortando, no sé si alguno más, última pregunta por las dudas que alguien queda o se haya quedado con la intención de preguntar. Bueno, los dejamos acá entonces, nos seguimos viendo en otras ocasiones. Un beso grande.